No sé dónde está la profesional que nos ha ayudado, ha desaparecido, pero muchísimas gracias, ¿eh? Hoy tenemos Santa Cena y cada vez que tenemos Santa Cena es inevitable pues que uno haga una memoria, ¿no?, de qué representa esto. Quizás a la mayoría de los que estáis aquí presentes tenéis nociones claras y básicas de qué es la Santa Cena. Pero permitidme, para aquellas personas que quizás no conocen tanto, que nosotros le podamos explicar un poquito por qué motivo nosotros hacemos la Santa Cena y qué significado tiene para nosotros. La Iglesia Adventista tiene muy pocos rituales y entendemos por ritual aquellas repeticiones que hacemos y que a veces no tienen sentido, ¿no? En nuestra vida ritualizamos muchas cosas y hacemos casi en piloto automático. Jesús en instaurar su reino y el reino que quería instaurar en esta tierra no dejó muchos ritos, pero dejó muchas lecciones y lecciones de vida. Pero solo dejó dos ritos, ¿sí? Básicamente uno que ya estaba previo a todo eso, que era la institución del matrimonio, antes de la creación prácticamente de todo, pero dejó dos, el bautismo y la Santa Cena, ¿sí? Y la Santa Cena, y en el contexto en el que Jesús participa con sus discípulos de este momento, era porque estaban recordando un evento posterior, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y a esa fiesta ellos le llamaron Pascua, ¿no? Y viene de la palabra pasar de largo, por aquella vez que marcaban las puertas con la sangre de un cordero y el ángel de la última plaga de destrucción pasaba hacia la otra casa que no tenía la sangre. Se había establecido algunas normativas muy pequeñitas para Israel en ese momento: comer un cordero, sacrificar un cordero, comerlo y aplicar la sangre a vuestras puertas. No podían comer levadura en ese tiempo, junto con ese cordero comían hierbas amargas, una pasta, una mezcla de higos, almendras, miel, que llamaban jarroset, y todo esto tenía como una simbología en la Pascua judía. Representaban las lágrimas, el agua con sal representaban las lágrimas que vertían. Comían también un huevo duro tostado por la cáscara, que recordaba la experiencia en el desierto. Comían el jarroset, que era un recuerdo de la pasta que hacían para hacer ladrillos de barro y paja, y las hierbas amargas, porque por 430 años ellos estuvieron pidiendo liberación. Y finalmente el cordero, un símbolo que ellos comprendían bien, porque desde el primer momento que Dios se encuentra con la fractura del hombre con Dios, Dios establece un sistema para que el hombre vuelva a reconectarse con Dios, desde el principio, ¿verdad? Y lo que estableció era un cordero que era un símbolo de lo que un día vendría a hacer Jesús por nosotros en esta tierra. Empezamos el versículo de Apocalipsis. El cordero que fue inmolado es el único que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y toda la alabanza. Y yo me pregunto, y quiero hacerte partícipe de esta respuesta, ¿por qué el cordero es el único digno de recibir todo eso? ¿Por qué en el cielo, los seres que hay en el cielo y todas las naciones de esta tierra, un día resucitadas y vueltas al reino de los cielos, o establecidos después finalmente en esta tierra nueva, alabaremos por toda la eternidad al Cordero inmolado, el único que es digno? En el centro mismo de la vida y de la experiencia de la Iglesia primitiva, la comunión o la Santa Cena tenía una parte primordial, porque recordaba una de las últimas enseñanzas de Jesús en esta tierra. En varias ocasiones nosotros vamos a encontrar textos repetidos en los evangelios. Son visiones de una misma verdad desde perspectivas diferentes. Pero hay algunas cosas que menciona Juan, otras Lucas y otras que no aparecen en otros.
Sin embargo, la Santa Cena aparece en los 4. Y si aparecen los 4 es porque es algo importante para nosotros. En la mente de la Iglesia del siglo I, la Santa Cena estaba asociada a un pacto nuevo. Hablaban del pacto anterior y del pacto nuevo. En realidad es la significación con la realidad encontradas, porque aquella experiencia del Antiguo Testamento donde sacrificaban un corderito era una simbología de un día el ofrecimiento de Jesús por toda la humanidad. Pablo llega a decir en 1 Corintios 5:7, incluso hacer esta asociación y decir: nuestra Pascua es Cristo, pues Él ya ha sido sacrificado por nosotros. Y cuando usa la expresión la Pascua, está asociándola al contexto de liberación. Cristo es nuestra liberación y ya ha sido ofrecida por nosotros. Y en esta comunidad apostólica el vínculo entre la muerte de Jesús y la Santa Cena, rezumando, destilando parte de la experiencia de la Pascua, era más que evidente. Dios había establecido por años que los hombres, cada vez que tenían un problema con la realidad inexorable que tenemos, que es el pecado, para gestionar el pecado, Dios estableció un sistema en el cual ellos, a través de ofrecer un animal inocente, un corderito, la sangre de este animal sustituía tu vida, porque dice Levítico 16 que la sangre está la vida, y el cordero inocente te sustituye a ti en esa entrega. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y cuando hablamos de remisión, quizás es una palabra que ya no usamos mucho, pero la palabra remisión quiere decir perdón, restauración. Sin la sangre no hay restauración, no hay perdón. Por cientos de años los hombres iban ofreciendo esos corderitos y se les enseñó al pueblo que de esta manera algún día vendría el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los hombres ofrecían ese cordero, en realidad estaban reclamando y anunciando la venida del Mesías. A Abraham incluso se le anticipó de una manera más clara lo que significaba ese sacrificio cuando él tiene que tener esa experiencia con su propio hijo Isaac y Dios sustituye a su hijo por un carnero en el monte Moria, que años más tarde nosotros conoceríamos como el monte Gólgota, en este mismo lugar donde Abraham fue a ofrecer a su hijo. Y a respecto de eso, Jesús en su ministerio, en Juan 8:56, hablándole a su generación, le dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se alegró grandemente. La alegría de Abraham fue que cuando se dio la vuelta encontró un sustituto a cambio de la vida de su hijo. Al decir esto, Jesús provocó a los hombres y mujeres de su tiempo, porque ningún maestro, ningún rabino jamás había atribuido algo que lo asociase a Dios mismo. Si hacía algún rabino en su tiempo era conducirte a la verdad, conducirte a la palabra, al profeta, pero nunca nadie reclamaba algo como suyo. Y cuando Jesús hacía eso, pues provocaba. Él fue el varón de dolores que describe Isaías 53, experimentado en quebranto, varón de dolores, el que fue llevado al matadero como cordero que no abrió la boca, que cayó y que enmudeció. Él fue el único que llevó nuestras dolencias, sufrió nuestras enfermedades. Dice Isaías 53, 4 y 5, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos curados. Isaías hace una descripción brutal del plan de salvación
y de lo que sucedió en la cruz. Porque inevitablemente la mesa nos lleva al monte Gólgota y a la experiencia en la cruz. Jesús prepara esa fecha, esa última cena, y les revela en los evangelios a los discípulos: he deseado con toda mi alma celebrar esta Pascua con vosotros. Y Jesús la deseaba no precisamente porque le gustaba o quería pasar por el sufrimiento que va a pasar después, sino porque iba a confirmar a sus amigos con un pacto eterno que se extendería no solamente a ellos, sino a ti y a mí en el 2024 aquí en esta sala. Dios mandó un mensajero para preparar el camino de Jesús, y la primera vez que aparece Jesús en las Escrituras en relación al plan de salvación, aparece con esta declaración de Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera de la demostración de que el pacto anterior, basado en un ritual, estaba a punto de caducar, era esta declaración: he aquí el Cordero vivo de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sabéis que a Jesús no le quitaron la vida, sino que Jesús puso su vida por nosotros, que es bien distinto. A Jesús no simplemente le acusaron en vida, sino que en el último momento de la cruz, hasta la última oportunidad que tuvieron, intentó Satanás y todos los que estaban imbuidos por Satanás que desistiese de entregar su vida en remisión de la nuestra, para que este nuevo pacto nunca se pudiese establecer. Jesús, aquella noche, toma alguno de los emblemas que hay en la Santa Cena. Jesús no estaba celebrando la Santa Cena, estaba celebrando la Pascua, y de todos los elementos que había allí, coge el pan sin levadura y el mosto, el vino recién exprimido de la uva, para significar la experiencia de su propia vida. ¿Por qué tomamos pan sin levadura y mosto sin fermentar? Porque en la Biblia la levadura y el fermento son símbolo de pecado. Y aquel cordero era sin mancha y sin falta y representaba a Jesús. Jesús no podía tener ni un solo miligramo de pecado. Por eso nosotros tomamos pan sin leudar. Ellos lo estaban tomando porque Dios les quería dar una lección. Estableció que durante 7 días en la Pascua ellos no comiesen pan leudado ni encontrasen levadura en la casa, porque les quería demostrar que Dios les iba a librar con tanta velocidad que ni el pan iba a dar tiempo a leudar. Pero en Cristo este elemento se va a convertir en su cuerpo. Toma el pan y dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando nosotros tomamos el pan, no creemos que literalmente sea el cuerpo de Cristo, pero es un símbolo que Él mismo establece diciendo: este es mi cuerpo que va a ser partido por vosotros. Y es interesante porque es el propio Juan el que describe en Juan 6 la importancia de tomar de ese pan. Dice: si no coméis y si no bebéis, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y eso sí que me parece sorprendente. Si no coméis ni bebéis mi cuerpo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Cuando la iglesia cristiana primitiva crecía y alguien oía esto, pensaban que en la iglesia se comían los unos a los otros.
Comer el cuerpo y la sangre de Cristo significa incorporar su pacto a mi vida, los beneficios de su pacto a mi vida. Tomar el pan y el mosto es un símbolo de reconocimiento y es un símbolo de humildad. Porque este pan, este mosto, no te va a dar alimento ni te va a quitar el hambre. Simplemente es un símbolo que te recuerda al único que es digno de recibir toda gloria y toda honra en el cielo y en la tierra. Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida. ¿Y sabéis qué? La sangre de Jesús sella este pacto. Igual que el primer pacto estaba sellado con la sangre de los corderos, este pacto está sellado con la sangre del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y la sangre de Jesús tiene ciertos beneficios para su pueblo, para aquellos que quieren entrar en pacto con Dios. Y esos beneficios son varios. Uno de ellos es que la sangre de Jesús, o el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús nos redime. Dice 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra redimido es la palabra rescatado, comprado, la deuda saldada. No fuisteis comprados, ni rescatados, ni redimidos con algo que no tiene valor como el oro y la plata. Y quizás en este mundo lo único fijo o la única inversión segura que puedes hacer en esta inseguridad económica es invertir en plata y en oro. Pero Dios dice, eso no da ninguna seguridad. La única certeza y el único beneficio que tiene para ti y para mí esta mesa es que fuimos rescatados, comprados por la preciosa sangre de Cristo. Y la sangre de Jesús además hace algo más por nosotros, nos justifica. No porque nos excusa, sino porque de alguna manera nos deja en paz con la deuda que podríamos tener con el pecado. ¿Y sabéis cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Dice Romanos 5, mucho más nosotros estando ahora ya justificados en su sangre, podremos ser salvos por él. Pero además la sangre de Jesús te acerca a Dios. Porque en este primer momento que Dios crea al hombre, la convivencia, el encuentro era hermoso entre Dios y su criatura, pero el pecado, como dice Isaías, ha creado división entre el hombre y Dios. Y ahora viene Jesús a darnos la oportunidad de volver a reconciliarnos y acceder al trono de Dios. Cristo también con su sangre nos pone en paz con Dios. Dice que la sangre de Jesús ha hecho paz entre el hombre y Dios. La sangre de Jesús, 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en la luz, como Él es luz, dice, si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y como la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos hace dignos de poder tomar estos emblemas. Jesús aquella noche selló un pacto con aquellos discípulos y extendió una invitación a todas las generaciones venideras. Cada vez que vosotros hagáis esto, dice Jesús, lo que hacéis es anunciar la muerte de Cristo y el regreso de Jesús a por su pueblo. Lo que nosotros vamos a hacer en un momento es hacer honor a ese pacto y entrar en pacto con Dios
aceptando al único que es digno por todas estas cosas, porque nos ha redimido, nos ha acercado, nos ha puesto en paz con Dios, porque nos ha rescatado con su propia sangre, es que nosotros vamos a tomar estos emblemas. La cena del Señor no es excluyente. Y es curioso que hablemos de cena si es de mañana, ¿no? Pero la cena del Señor no es excluyente. El único que excluye en la cena del Señor es que la puedas tomar tú indignamente. Pero si piensas en cada uno de los que estuvieron en aquella noche, quizás ni uno solo estaba preparado para tomarla correctamente. Y sin embargo, Jesús le lavó los pies a todos, empezando por Judas. Nada te podrá separar, y lo hemos visto en la escuela sabática hoy, del amor de Dios, que es inmensurable. Lo que hay en esta mesa nos muestra el amor de Dios. Y tú tienes que entrar en armonía con Dios, agradeciendo cada instante de tu vida al único que es digno de recibir toda gloria y toda honra. ¿Sabéis? El cielo reconoce el sacrificio de Jesús. No paran de cantarle desde que ascendió al cielo, pero aquí en la tierra me da la impresión de que a veces no somos capaces de reconocer lo que se hizo por nosotros. Ojalá hoy, cuando tomes este pacto, puedas decidir vivir el resto de tus días hasta que volvamos a tomar de este fruto de la vid, dice Jesús, en la tierra nueva, vivir en armonía con este pacto, integrando la vida de Jesús a tu propia vida y dejándote cubrir con la sangre de Cristo, para que cuando el cielo te mire, vea la vida de Cristo y no te vea a ti mismo. Escondidos en Cristo es que nosotros llegaremos al cielo. Por eso te animo a hacer un pacto con Dios en esta mañana. Vamos a pasar ahora al lavamiento de pies. Aquí en la sala del hall tenemos a las mujeres y a los matrimonios en la parte más hacia afuera, y arriba tendremos a los hombres. Las personas que vais a participar podéis salir en silencio. Los que no habían pensado en ello y no quieren pueden quedarse aquí en silencio. Que Dios os bendiga muchísimo.